Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Su palabra lo es todo para nosotros. Estamos mirando la segunda carta a los Corintios. Ya nos dimos cuenta en la primera carta a los Corintios que los corintios tienen muchos problemas. Pero a medida que vamos estudiando a estos hermanos en Corintios, yo me doy cuenta que a pesar de que los corintios, fíjense cómo eran carnales, eran divisivos, tenían muchos problemas. Los puedo mirar juntos. Los puedo mirar que Dios cumple su propósito en ellos a través de la segunda carta. Y todo lo logra Dios a través de estar hablando. Pablo no hizo otra cosa más que escribirles, ¿verdad? Hablarles, darles el consejo, y eso fue lo que llevó a los corintios a cambiar de vida. Entonces esa es nuestra esperanza. Que la palabra del Señor nos capture, la palabra del Señor vaya cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir a tal grado que lleguemos a ser una iglesia que agrade a Dios. Amén. Entonces vamos a seguir un poquito más en esta segunda carta a los Corintios. Ya estamos concluyendo el capítulo 5, hoy vamos a leer los versículos que nos restan, pero tal vez nos quede un poquito más, porque esto que vamos a hablar es importante y tal vez no lo alcance a tocar hoy, pero lo vamos a tocar en la próxima. Así de que no llevamos prisa. Ahí si no acabamos hoy el capítulo 5 lo terminamos después. Pero por seguro no lo terminamos hoy porque al menos queda un mensaje claro que tenemos que hablar después de este. Vamos a ir a segunda carta a los Corintios capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versículos que nos restan del 16 hasta el 21. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. Cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, les decía, al leer estos, ¿cuántos versículos leímos? 6, ¿verdad? Al leer estos 6 versículos, nosotros tenemos que prestarles toda nuestra atención. Porque si nosotros no le prestamos toda nuestra atención, nosotros no alcanzamos a captar lo que Dios nos quiere enseñar a través del apóstol Pablo. Porque miren, si ustedes nada más hagan el intento para que vean que hay que prestarle atención. Si ustedes van a YouTube y ponen ahí prédicas de 2 de Corintios 5:17, ¿verdad? O predicaciones de la nueva creación en Cristo, ustedes van a encontrar muchísimas. Y muchos predican acertadamente, pero muchos predican bonito de ese versículo, pero fuera de su contexto. Por ejemplo, usted va a escuchar que cuando se predica de que somos nueva criatura en Cristo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ellos, cuando hablan de ese versículo, ellos dicen que cuando un cristiano nace de nuevo, se termina todo y tiene que comenzar una vida nueva. Tiene que haber un cambio de vida. Y es verdad, pero ellos hablan también de que si una persona que está en la iglesia por años, fíjese bien,
y esta persona o este que se llama cristiano no cambia de vida, ellos se atreven a decir que no son cristianos. Que no son cristianos. Otros más atrevidos dicen son unos hijos del diablo. Y luego hacen el llamado para aquellos que están en la iglesia y no cambian de vida, vengan a la reconciliación para que tengan un cambio de vida. Entonces esos mensajes están bien bonitos y los arreglan, pero tristemente, hermano, están sacados de su contexto. Acuérdense quiénes son los corintios. ¿Quiénes son los corintios? ¿Cómo está la iglesia en Corintio? Una iglesia niña en Cristo, una iglesia carnal, una iglesia dividida, ¿verdad? Con muchos problemas. Y Pablo, en ningún momento lo miramos que está diciendo que ellos no son creyentes. Mucho menos atreverse a decir que son hijos del diablo. Al contrario, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, miramos cómo se introduce a esta iglesia. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Qué fueron las declaraciones que hizo con esa iglesia? Si vamos al capítulo 1 de la primera carta y miramos la introducción, capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? Fíjense cómo se expresa a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios, sabiendo Pablo que esta iglesia tiene muchos problemas, sabiendo Pablo que esta iglesia son niños y son carnales. Y Pablo, fíjese cómo entra a la iglesia de Dios que está en Corinto y le dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, por eso le digo que hay que entrar con mucha atención, si no nosotros no entendemos lo que Dios nos quiere hablar a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que está haciendo con los corintios es sacarlos de su estancamiento espiritual. O sea, ellos habían entrado a una salvación que Dios les había dado, pero ellos se conformaron con esa clase de salvación, se quedaron en esa salvación, por eso ellos no podían cambiar de vida. Y lo que está haciendo Pablo es sacarlos de esa parte y llevarlos a que avancen, a que continúen su salvación. Amén, hermanos. Para que ellos puedan llegar a ser una iglesia que agrada a Dios. Lo que pasa con muchos de nosotros los creyentes es que entramos a una salvación y acuérdense cómo entramos. Entramos pero a todo lo que daba, pero de repente en muchos cristianos se empezó a estancar esa vida espiritual, a tal grado que de repente ya no hubo mucho cambio de vida en ellos. Y han pasado años y años y no hay cambio de vida. Eso no significa ni nos da el derecho de nosotros decir que no son creyentes. No nos toca juzgar de esa manera porque realmente el que conoce si verdaderamente somos o no somos es Dios. Y somos nosotros mismos. Yo no puedo decir que fulano por su actitud que tiene o por su pecado que ha cometido no es creyente. Lo que sí debemos de entender es de que nosotros tal vez, o muchos de nosotros tal vez hemos dejado de experimentar la salvación, de avanzar en la salvación que Dios nos ha otorgado. Porque la salvación que Dios nos ha otorgado es una salvación grande, es una salvación completa. Por eso dice Hebreos que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. O sea, hermano, nosotros tenemos que ser cuidadosos con esta salvación a la cual Dios nos ha metido. Esta es una salvación que todos nosotros ya estudiamos la salvación completa. La salvación completa está basada en 10 pasos, ¿se acuerdan?
10 pasos, 5 pasos objetivos, 5 pasos subjetivos. Muchos cristianos se han quedado con la salvación objetiva. Entraron con gozo, ¿sí o no? Entraron, hermano, con todo, pero se estancaron, se quedaron ahí. No conocieron que hay más, ¿verdad? Y a causa de que nosotros los ministros no nos preparamos, no estudiamos, solo emocionamos a la gente y las mantenemos ahí. Pero cuando llega la prueba, llega todas esas cosas, se manifiesta lo que son los hermanos. Gracias a Dios que Dios a nosotros se nos ha ido revelando para que nosotros no continuemos en lo mismo, sino que nosotros vayamos avanzando, hermano. Cuando alguien me dice, pastor, creo que ya nos estancamos, yo digo, tú te estancaste, porque ya no estás experimentando la salvación de Dios, hermano. Pero yo no me he estancado. Yo sigo disfrutando esta salvación, hermano. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a captar lo que realmente Él quiere con nosotros. Entonces Pablo, hermano, les vuelvo a repetir, está tratando de sacarlos a los hermanos de ese estancamiento espiritual y los quiere llevar a que sigan disfrutando esta salvación. En el capítulo 5, regresando a 2 de Corintios, Jesucristo. Porque el apóstol Pablo y los apóstoles fueron hombres que experimentaron esa salvación tan grande, esa salvación completa. Sigue diciendo el apóstol Pablo, de manera que nosotros, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué significa ya no conocer a nadie según la carne, ni aún a Cristo? ¿Sí lo alcanzas a saber? ¿Qué significa que tú y yo ya no conozcamos a nadie según la carne? Ni aún a Cristo, hermanos. O sea, de que, como decía la hermana Luisa, que entendamos lo que es ser nueva criatura en Cristo. Cuando Pablo habla de que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es esa palabra criatura en el original griego es creación. O sea, el propósito de Dios, hacernos sus hijos, sus nuevas criaturas, es para obtener una nueva creación. Una creación que no exprese lo viejo, sino que una nueva creación que exprese la nueva vida en Cristo Jesús. Hay una creación que es caída, hay una creación que es corrupta, hay una creación que está llena de pecado, de maldad, en la cual nosotros estábamos. Pero Dios ya nos perdonó en Cristo y nos puso en Cristo para que lleguésemos a ser una nueva creación. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos experimentando esa vida nueva en Cristo Jesús, estamos viviendo en el nuevo hombre, hermanos, nosotros dejamos de conocer a los demás en la carne. Amén, hermanos. O sea, de que el apóstol Pablo dice, y si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Fíjense quién está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de experimentar, hermanos, la muerte y la resurrección de Cristo, antes de experimentar lo glorioso de la vida de Cristo, él conoció a Cristo en la carne. Pero ¿qué sucedía en ese tiempo? El apóstol Pablo perseguía a la iglesia. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos, los encarcelaba. Pero Pablo dice, pero una vez yo conocí a ese Cristo crucificado, a ese Cristo glorioso. Una vez se me presentó y lo conocí, ya dejé de conocerlo en la carne. Una vez que el apóstol Pablo empezó a experimentar la vida nueva en Cristo, empezó a experimentar al Cristo resucitado, al Cristo glorioso, él dejó de mirar a los hermanos según la carne. ¿Por qué? Porque él andaba en una vida elevada, hermano.
Cuando andamos nosotros, como lo cantábamos, nos unimos al cielo, dejamos de ver las cosas terrenales, dejamos de ver a los hermanos en la carne porque andamos en otra esfera. Nosotros juzgamos a los hermanos mal, nosotros miramos mal a los hermanos, nosotros nos comportamos mal con los hermanos unos con otros porque todavía andamos aquí en lo abajo, en lo terrenal, en lo carnal. Y por eso todos nos desanimamos al ver nuestra forma de vivir, al ver nuestra forma de actuar, hermano, porque todavía también nosotros andamos viviendo según lo natural. Pero cuando uno vive la vida de Cristo, claro que se entristece uno al mirar la condición de los hermanos, pero tú los miras en Cristo Jesús, confiando en que Cristo comenzó una obra en ellos y Él mismo la va a perfeccionar. Pero sí hay mucha tristeza en nosotros. Hay mucha tristeza cuando vemos hermanos que no pueden cambiar de vida. ¿Cómo no? Pablo dijo, se los digo llorando. ¿Sí o no, hermanos? Pablo les rogaba a los hermanos. Claro que uno llora por ver la situación, hermano, el comportamiento, pero uno confía en el Señor. Pero hay otros hermanos que no, ellos se desaniman de una vez. Hay hermanos que por ver la condición se desaniman de una vez. Y los miramos náufragos, hermanos, porque ellos viven todavía en lo terrenal, viven en lo viejo, hermano. Usted y yo somos nueva criatura, somos nueva creación, pero hay que captarlo, hermano. Si no, seguimos en lo mismo. De modo que si alguno está en Cristo, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Hermano, entonces usted es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, se acabó. Aquí las cosas son hechas nuevas. Cristo Jesús dice, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Ahora bien, la pregunta, ¿por qué entonces los corintios no se miraba la vida nueva en Cristo Jesús? ¿Por qué entonces en la vida de los corintios no se miraba la justicia de Dios? Ellos seguían siendo injustos, ¿sí o no? ¿Por qué, hermanos, en los hermanos corintios no se podía ver esa vida nueva en Cristo Jesús? ¿Por qué, hermanos, en muchos de nosotros hoy en día no se puede mirar la vida de Dios? No se puede mirar la justicia de Dios porque muchos de nosotros todavía somos injustos. No somos justos como Cristo es justo. ¿Pero por qué, hermano? Cuando Pablo habla de que somos la nueva creación en Cristo Jesús, nuevas criaturas, él lo habla bajo el contexto de la reconciliación y de la justificación, para que a nosotros nos quede en claro lo que es ser la nueva creación. Por ejemplo, si regresamos allá, hermanos, en el versículo 17, vamos a leerlos para que vea que Pablo, cuando habla de que somos nuevas criaturas, lo habla bajo el contexto de la reconciliación y de la justificación. Y esas son dos cosas que nosotros hoy tenemos que pedirle al Señor que una vez más nos las revele. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Hay otras traducciones, si alguien trae una traducción que es diferente a la Reina Valera 1960, se va a dar cuenta que esa traducción tal vez diga que es creación, no criatura. Pero usted entiende que las criaturas de Dios son para que formemos la creación de Dios. Todos nosotros somos una nueva creación. Amén, hermanos. Ay, dijo, ay, Dios mío, ya me la...
Pero alguien sabe leerlo bien, ¿verdad? Ajá. Ahí dice, lo que sí puedo entender es que somos la creación de Dios. ¿Sí? No somos criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjese bien, ¿eh? O Reina, ¿qué es Bernesa? Reina Valera de la R, ¿qué significa? Recio, ¿no? Renovada. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense bien, enseguida de que nos habla de que somos la nueva creación, nos habla de ¿qué? De la reconciliación. Fíjese, sigue hablando de esto mismo, versículo 19, que Dios estaba con pecadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Versículo 21, y parece que es el último. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que hoy en esta noche entendamos lo que es realmente la nueva creación o lo que es ser nuevas criaturas en Cristo, nosotros tenemos que entender lo que es la reconciliación y lo que es la justificación. Amén, hermanos. O sea, de que la reconciliación tiene dos aspectos. Si usted no le halla eso de aspecto, tiene dos pasos, ¿ok? Yo trato de hacerlo más sencillo para que usted lo pueda entender. La salvación del creyente tiene dos aspectos. Un aspecto que es objetivo, o sea, fuera de nosotros, y otra salvación que es subjetiva, dentro de nosotros. ¿Cómo funciona eso? Bueno, el hombre cuando cuando cayó, cuando desobedeció a Dios, se metió a dos problemas. O sea que usted y yo traemos dos problemas que son muy serios. Un problema que está fuera de nosotros y un problema que está dentro de nosotros. ¿Se acuerdan el ejemplo que hemos tomado del niño que desobedece a su madre y que se toma el veneno? Bueno, o sea que su madre le dice a su niño, esta botella contiene veneno, no la vayas a tomar. Pues en un descuido, donde no está la madre, el niño agarra la botella y le toma. Ahora el niño tiene dos problemas. Uno, con su mamá. ¿Por qué tiene un problema con su mamá? Desobedeció. Y otro, ¿cuál es el segundo problema? Que se va a morir. Se envenenó. Pues lo mismo pasó con el hombre. Lo mismo pasó con nosotros. O sea que el hombre, fíjese bien, tiene dos problemas serios con Dios. Uno es que desobedecimos a Dios. Una es que pecamos nosotros contra Dios y ofendimos a Dios y Dios está enemistado con nosotros. Nosotros llegamos a ser enemigos de Dios y por ser enemigos de Dios la palabra dice que venimos a estar bajo la ira de Dios. Fíjese bien lo que éramos nosotros antes de venir a Cristo. Fíjese bien lo que es una persona lejos de Dios. Es enemiga de Dios. Tiene un problema serio con Dios, le ha desobedecido, ha pecado en contra de Dios y Dios está enojado con él. El segundo problema es de que cuando el hombre cayó, se contaminó. Satanás inyectó su veneno pecaminoso. Es por eso que todos nosotros traemos ese problema de pecado adentro de nosotros, hermano. Y es que no tenemos que pecar para ser pecadores. O sea, hermano, nosotros pecamos porque nosotros traemos el pecado dentro de nosotros. Desde que nace la criaturita trae ya el pecado. Por eso tiene 3 meses desde nacer y ya le avienta la teta. ¿Quién le enseñó? ¿De dónde aprendió? Él lo trae ahí. Empieza a hacer sus berrinches. Empieza, hermano,
empieza a golpear, empieza a pelear. O sea, eso es la naturaleza pecaminosa que traemos dentro. Ya no se diga cuando ya tiene el muchacho 13, 14, 15. Por eso, ay, es que mi hijo se me rebeló. Hermano, es que así traemos nosotros esa vida pecaminosa. Entonces, la muerte de Cristo, vayamos prestando atención, la muerte de Cristo arregla dos cosas. Una cosa que es fuera y una cosa que es dentro. Muerte y resurrección. ¿Ok? Entonces, hermano, miremos que una cosa es ser justos delante de Dios y otra cosa es ser hechos la justicia de Dios en Cristo. Dice, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. O sea, ser hechos justicia de Dios no es lo mismo que ser justificados delante de Dios. Ser justificados delante de Dios es de que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hizo que yo pudiera presentarme justo. O sea, justo, ser justos o justicia tiene que ver con ordenar. O ser ordenado. Ok, o sea, usted está escribiendo en la computadora y todo está desordenado, nomás le da un clic donde le ordene y le pone así, bien ordenadito. Eso es justicia, justificación, para que lo entiendan de una forma más fácil, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos un problema con Dios y nadie podía arreglarlo. O sea, de que nosotros, hermanos, no teníamos justicia para presentarnos justos delante del Señor, o sea, para presentarnos sin culpa, inocentes, con una vida arreglada. Éramos un desastre, pecados, corruptos, llenos de maldad. Para eso Dios envió a Cristo. Ese sí es el justo, dice el justo por los injustos para llevarlos a Dios. O sea que el que es justo vino para reconciliar a los que somos injustos, para que alcancemos la justicia de Dios, para que alcancemos el perdón de Dios y para que seamos declarados sin culpa. O sea, hermano, cuando nosotros creemos en Cristo, en que Cristo murió para perdonar nuestros pecados, entonces, hermanos, inmediatamente nosotros somos declarados inocentes. Somos justificados, pues, por la muerte de Cristo Jesús. Por eso, por ese lado tienes que estar contento, hermano. Porque esto no es por ti, por mí, porque somos buenos o porque quisimos venir a la iglesia. No. Nosotros ni queremos aún venir a la iglesia. Nosotros estamos aquí porque Dios nos amó. Estamos aquí porque Dios nos buscó, hermano. Gloria a Dios, hermano. La Biblia dice que nosotros no amamos a Dios primero. La Biblia dice que Él nos amó primero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios dice, ustedes no vinieron a buscarme, es que yo voy a buscar a Dios. No, dice, yo vine a buscarlos a ustedes. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros somos el hijo pródigo que le dijimos al padre, dame la parte de herencia que me corresponde y me voy de la casa. Y somos los que nos fuimos y malgastamos nuestra herencia, malgastamos nuestra vida en el mundo. Pero un día, guiados por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios nunca nos dejó a sus hijos, hermanos. El Espíritu de Dios ahí andaba, hermanos. Hasta que un día nos quebrantó y un día nos convenció de que éramos pecadores, porque es el Espíritu que convence de pecado, ¿sí o no, hermanos? Y nos vuelve a Dios. Fue la vida, fue la palabra, fue el Espíritu de esa palabra que nos hablaron un día, diciéndonos que éramos pecadores, pero que Cristo había muerto para perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros conocimos a ese Cristo maravilloso y creímos en Él y le dijimos, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y yo sé que Dios te envió
para perdonar mis pecados. Tú fuiste crucificado, derramaste tu sangre y resucitaste al tercer día para darme salvación, para darme el perdón. Entonces, hermanos, cuando creímos, como nosotros vinimos a Cristo, en Cristo alcanzamos el perdón, porque Él es justo, Él es inocente, pero Él vino a pagar por nosotros. Por eso uno como cristiano tiene que estar contento. Imagínate tú que a ti te sentencien a muerte, que no tengas escapatoria, te van a matar, pero de repente reconciliados con Dios para que nosotros fuésemos justificados. Pero ahora bien, fíjate bien, esta reconciliación y esta justificación es objetiva. Es objetiva. Tú y yo no hicimos nada. Fuimos reconciliados por Dios en Cristo. Fuimos justificados por Dios a través de Cristo. Pero ahora entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que avanzar más, porque hay más. Pablo dice que hay mucho más que esa reconciliación. Hay mucho más. Entonces el cristiano se le ha olvidado que hay mucho más. Por eso se han estancado. Hermano, no te estanques, hay mucho más. No te quedes en esa condición. Hay mucho más todavía. Dios ha dejado mucho más para nosotros, hermanos. Gracias a Dios por esa reconciliación y justificación objetiva. Porque nos mete a esto. Porque si no, nadie puede meterse a esto. Si no cree en ese Cristo maravilloso como su justicia y su reconciliación para con Dios. Pero ya una vez metidos, hay que dar otro paso, que es el segundo paso de la reconciliación, que es el segundo paso de la justificación, que tiene que ver con la reconciliación o justificación subjetiva, que nos va a salvar ahora a nosotros. Amén. Que nos va a reconciliar ahora a nosotros con Dios. Que nos va a justificar ahora a nosotros con Dios. ¿Cómo es eso? Sí, para que tú empieces a experimentar ahora el perdón de Dios en tu vida, la limpieza de esos pecados en tu vida, para que empieces a experimentar un cambio de vida. Amén, hermanos. Y entonces empieces a experimentar la nueva creación en Cristo Jesús. Porque en la nueva creación no hay cosas viejas. Puro nuevo, o sea, la vida nueva de Cristo en Jesús. Como nueva creación, nosotros empezamos a expresar la vida de Dios, a vivir la justicia de Dios, porque nosotros la estamos experimentando. ¿Me explico, hermano? O sea, de que, en otras palabras, los ministros del nuevo pacto tenemos esta responsabilidad y esta tarea, este servicio de reconciliar a las personas dos veces. Una, para que salgan de esa, una para que entren con Dios, ¿verdad? Para que se conviertan y vengan a experimentar el perdón y la salvación de Dios y sean reconciliados con Dios. La otra es para que ellos empiecen a disfrutar la salvación de Dios, a tal grado de que lleguen a ser personas que agraden a Dios. ¿Me explico, hermano? O sea, de que nosotros salimos allá al mundo porque nos dieron ese ministerio de la reconciliación. Tenemos que reconciliar al no creyente con Dios. Ellos están alejados de Dios y tenemos que reconciliarlos. Ahora, al llegar a la iglesia, tenemos que volverlos a reconciliar. O sea, que se complete el paso completo de la reconciliación. Muchos de nosotros solamente hemos dado el primer paso de la reconciliación. Por eso de repente ya te estancaste, hermano. Porque te falta dar el otro paso de la reconciliación. Para que tú entonces des el otro paso de la justificación. Y llegues a ser la nueva creación en una forma práctica. Amén, hermanos, porque usted y yo ya somos la nueva creación, pero muchos lo son posicionalmente, porque en ellos no se ve nada nuevo. ¿Sí o no, hermanos?
Pero cuando damos el segundo paso de la reconciliación y justificación, empiezas a ser la nueva creación, la nueva criatura en una forma práctica. Se está viendo que eres nueva criatura. Se está viendo la justicia de Dios en ti porque tú eres justo. Empiezas a ser ahora justo. La justicia de Cristo se ve en ti, hermanos. ¿Sí o no? Mira bien. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, y luego después nos vamos a brincar al versículo 10 para que tú entiendas lo que yo estoy hablando. Eso del segundo paso de la reconciliación, segundo paso de la justificación, porque tal vez no lo alcanzas a mirar. Estoy hablando de la justificación o reconciliación dentro de nosotros, subjetiva. Amén. Esa que nos lleva a practicar, que nos lleva a vivir, porque tiene que ver con nosotros. Acuérdate que aquella justificación era para que Dios la hizo para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Amén, hermanos. Pero ahora dice Dios, tienes un problema ahí adentro, que esa vida pecaminosa no me agrada. Entonces para eso Cristo se metió dentro de nosotros, para que nosotros por medio de esa vida seamos reconciliados con Dios y justificados con Dios y vivamos la nueva creación en Cristo Jesús. ¿Me explico? Fíjate bien, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Somos reconciliados para con Dios. Somos justificados para Dios. Pero Pablo, ya leímos en 2 de Corintios 5, 21, que ahora nos quiere que nosotros seamos la justicia de Dios. Hechos justicia de Dios. Quiere que nosotros seamos hechos justicia, que nosotros en Cristo vivamos la justicia de Dios. Porque vivir la justicia de Dios es de que nosotros somos el reino. Somos el reino donde está la justicia de Dios. Por eso entendemos a Pablo que dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, que cuando hay justicia, hay un orden en la iglesia. Ya no hay un desorden en la iglesia. Ya no estamos viviendo un desorden en nosotros, hermanos. Ya no estamos viviendo una vida pecaminosa, sino que estamos viviendo la vida de Dios. Eso es el reino de Dios. Un reino que expresa la vida de Dios, donde Dios reina, hermanos. Muchos de nosotros todavía vivimos un desorden. Un desorden en nosotros. Porque nos falta. Ya tenemos el primer paso, ahora usted va a saber, me falta el segundo paso. Y gracias a Dios que en Cristo lo vamos a ir logrando poco a poco. Amén, hermanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para con Dios. Pero ahora nos falta que nosotros en Cristo lleguemos a ser justos, vivir la justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. Pero el propósito de Dios nunca fue de que uno solo fuera justo. El propósito de Dios era tener muchos justos. El propósito de Dios era tener una creación llena de justos. Por eso es de que todos metidos en Cristo llegamos a ser esa nueva creación que expresa, vive la justicia de Dios. Amén. Ahora, por eso Pablo ahí mismo en el versículo 10, fíjense cómo dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿qué dice? Fíjate, porque hay mucho más para los cristianos. Mucho más. Y muchos dicen, no, es que esto ya se acabó. No, hermano, ya te acabaste tú. Porque te has quedado estancado. Porque la iglesia sigue avantes, ¿no? La iglesia sigue, hermano. O sea, tú tienes que seguir y entender que hay mucho más, hermano. No te tienes que quedar estancado porque vas a pensar que todos se estancaron, hermano. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados. ¿Ya eres reconciliado
Está bien, pero ahora Dios te quiere salvar a ti. ¿Cómo lo va a hacer? Con el segundo paso, de forma práctica, para que nosotros podamos expresar en nuestro diario vivir la vida de Cristo, la justicia de Cristo, hermano. Donde los que te rodean puedan mirar la justicia de Cristo. Porque muchas veces lo que miran en nosotros es injusticia. Lo que hacemos con nuestros hermanos o con las personas somos muy injustos. Amén. Versículo, regresamos, ay, para que vea, nada más lo llevé ahí para que vea. Ya fuimos reconciliados, ¿verdad? Pero hay mucho más. No te conformes, hay mucho más. Dios quiere hacer muchas cosas en nosotros. Hay mucho trabajo en nosotros todavía, hermano, para que entonces podamos llegar a ser agradables a Dios. Regresando rápidamente, el tiempo se me acabó, 2 Corintios 5:21, para que vean la diferencia ahora. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Aquí no dice que por medio de Cristo somos justificados delante de Dios, como lo leímos en Romanos. Aquí dice que somos hechos justicia de Dios en Cristo. Ser hechos justicia de Dios en Cristo significa que a través de estar viviendo a Cristo, de estar experimentando la vida de Cristo, venimos a vivir la justicia de Él. Es Cristo en nosotros viviendo su justicia. Amén. ¿Qué significa vivir la justicia de Cristo? Significa que Él está poniéndole fin a todo lo viejo. Significa que Él está poniendo fin a nuestra naturaleza pecaminosa. Significa que Él está poniendo en orden nuestras vidas para que seamos agradables al Señor, hermanos. Nosotros mentimos, nosotros maldecimos, nosotros pecamos. Hay un desorden en nosotros todavía porque no dejamos a Cristo que justifique nuestras vidas. O sea, no estamos avanzando al segundo paso de la justificación y de la reconciliación. Nosotros llegamos a ser la nueva creación por medio de la justificación que se lleva a cabo por el segundo paso de la reconciliación. Si tú no das el segundo paso de la reconciliación, hermano, no se va a ver la justicia de Dios en ti. Y entonces eres la nueva creación, pero en una forma nada más posicional. Pero en la disposicional nos falta mucho todavía. Amén, hermanos. Los hermanos en Corintio tenían muchos problemas en sus vidas. Era un desorden el que se estaba mirando, ahí ya lo miramos. Y esto era debido a que ellos no estaban avanzando en su vida interior. No estaban avanzando en el segundo paso de la justicia y de la reconciliación. Pero lo que está haciendo Pablo es, vamos, den el otro paso. Den el otro paso para que ustedes lleguen a ser esa nueva creación en Cristo Jesús. Yo recuerdo, hermano, por eso te digo que tampoco quiero durar mucho, porque no quiero que te quebres la cabeza demasiado. Solo quiero que en esta noche tengas en claro que si tú eres reconciliado con Dios, debes de saber si te falta el segundo paso de la reconciliación, ¿verdad? O tú tienes que saber si tienes el primer paso de la reconciliación o ya tienes el segundo paso. Tú sabes si estás experimentando tu salvación en una forma subjetiva, si no eso es lo que te está causando que tú te detengas en su vida espiritual. Tienes que saber que hay mucho más, que tú en esta noche digas, oh, hay mucho más para mí, que ya soy creyente. Por eso le decíamos en el servicio pasado a Edgar, o sea, de que una vez que venimos a Cristo, ¿verdad, Edgar? Tenemos que seguir viniendo aquí para seguir experimentando la vida de Dios, para que ahora Dios nos empiece a cambiar a nosotros. Y para que Dios nos cambie totalmente, ¿cuánto tiempo va a durar? Entonces, ¿por qué tenemos que desesperarnos con los hermanos? De que tenemos que llorar por ellos y tenemos que rogar a Dios por ellos, o que Dios ruegue a nosotros por ellos, ese es otro asunto, ¿sí o no? Porque uno llora por los hermanos.
Y uno les tiene, y es Dios rogando a través de nosotros a que los hermanos cambien. No dice Pablo, es que Dios ruega por nosotros. Pablo le está diciendo a los corintios, Dios les está rogando por medio de mí que se reconcilien. Corintios, ustedes no están experimentando la totalidad de la reconciliación, solo están experimentando una parte, por eso ustedes no avanzan en su vida espiritual. Gracias a Dios que los corintios agarraron la onda, ojalá que nosotros agarremos la onda, hermano. En que entendamos que nos falta y Dios nos está rogando a que nosotros demos el paso, que vayamos por el mucho más. Que ya estando reconciliados seremos salvos por la vida. La vida de Cristo entró en nosotros, la vida en resurrección, para que nosotros podamos cambiar de vida, hermano. Esto no es de que tú te esfuerces por dejar esto, dejar lo otro, que dejes que la vida de Cristo fluya en ti y aquello viejo se va a ir acabando, hermano. Hay muchas cosas que nosotros cuando venimos a Cristo, Dios las cambia de una vez. Pero hay cosas que Dios va a durar 80 años en cambiarlas, hermano. Pero permitámosle a Dios que en 80 años nos las cambie, hermano. Hay cosas que en ti ya Dios te cambió, gloria a Dios, pero hay cosas que te faltan que cambiar todavía. Y tenemos que permitir a Dios que lo permita, hermano. Si ustedes recuerdan hace tiempo, con esto termino, el hermano Berna nos enseñó algo bien importante. Acerca de que hay hermanos a los que tenemos que animar y hay hermanos a los que no tenemos que animarlos, sino que tenemos que decirle, hermanos, reconcíliate con Dios. ¿Te acuerdas, hermano? Porque a veces nosotros, aquel hermano no viene, tiene años que no viene y vamos a animarlo. No lo vayas a animar, hermano. Ve a decirle y a rogarle de parte de Dios que se reconcilie, porque ese hermano no se ha reconciliado en una forma completa ante Dios. Por eso su vida está así, hermano. Así es la cosa, hermano. Hay hermanos en las cuales sí tenemos que ir a animarles. Porque hay hermanos, por ejemplo, que ellos sí están experimentando la vida de Dios. Ellos están creciendo, pero de repente nos enfrentamos con obstáculos en la vida. Porque tenemos obstáculos, ¿sí o no? Como el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo dice que era consolado por Dios. O sea, era animado, era motivado de parte de Dios. Pero Pablo no está animando a los corintios. Él les está diciendo, por favor, les ruego en el nombre de Dios, reconcíliense. Ustedes necesitan reconciliación con Dios. Amén. Pero ahora ya entiendes tú a qué reconciliación nosotros estamos diciendo, de qué estamos hablando. Amén. Y el hermano Berna nos dejaban claro que nosotros a estos hermanos que sí sabemos que están cambiando de vida, pero de repente entran con esas tribulaciones en sus vidas, con esas circunstancias de la vida, tenemos que decirle, hermano, ánimo, ánimo. Yo necesito ánimo de parte de ustedes, hermano. Muchos de ustedes necesitan ánimos de parte mía, hermano. ¿Por qué? Ustedes conocen mi vida y atravieso por momentos difíciles en los cuales tienes que decirme, ánimo, pastor, ánimo. Eso es echarle porra. Porque echarle porra y animar es aquel que está haciendo algo, ¿no? O sea, tú no le vas a echar ánimo al que no está haciendo nada. O sea, aquel que va corriendo, y más cuando ya se acerca a la meta, ¿sí o no? Y va que quiere decaer, ¿qué dice la porra? Ánimo, ánimo, ya te falta poco, ánimo, échale ganas que ya mero llegas. Y el otro se levanta y ahí va, ¿sí o no? Es al que está haciendo algo, hay que animarlo, hermano. Pero el que no está haciendo nada, a él hay que decirle, hermano, reconcíliate con Dios. Tenemos que ir con los hermanos y decirle, mi hermanito, es que necesitas reconciliarte con Dios. Necesitas ir al mucho más, hermano. Hay mucho más. La vida de Cristo está en ti y entró para ir cambiándote de vida. Hermano, ven. Espero que Dios te haya ayudado, hermano, y te haya bendecido. ¿Cuántos sí pudieron captarme? Qué bueno, gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Oh, gracias, Señor Jesús.
Cierra tus ojos. Padre Celestial, gracias. Alguien puede darle gracias a Dios. Dile gracias, Señor, por tu palabra. Mis hermanos, solo cada uno de nosotros sabemos si estamos experimentando la totalidad de la reconciliación de Dios o todavía nos falta experimentar la segunda parte o el segundo paso de la reconciliación, que estamos hablando de la reconciliación y la justificación, que es subjetiva. Y debemos de ser sinceros delante del Señor y decirle: Señor, ahora yo entiendo por qué no puedo cambiar de vida. Ahora yo entiendo, Señor, por qué no puedo avanzar. Ahora entiendo por qué llevo años y mi vida cristiana se ha estancado. Porque necesito dar el segundo paso. Porque necesito entender que hay mucho más. Que una vez estando ya reconciliados, hay mucho más. Y este mucho más es de que yo vaya tras esa justificación y esa reconciliación que es subjetiva, que está dentro de mí para llevarme a ser agradable a Dios, para llevarme a vivir la misma vida de Cristo, para llevarme a vivir en la justicia de Cristo, que se mire en mí la justicia de Dios, que se miren todos los hermanos la justicia de Dios. Señor, ese es tu anhelo, por eso te pedimos que nos perdones, Señor. Porque muchas de las veces nosotros juzgamos mal, Señor, y aún nos atrevemos a decir que estos hermanos no son creyentes. Ahora entendemos, Señor, que son hijos tuyos, como los corintios eran santificados en Cristo Jesús. Habían sido reconciliados, pero solo en la primera parte, Señor. Ahora, Señor, podemos darte las gracias porque entendemos que hay mucho más. Y nosotros queremos eso mucho más, Señor. Queremos ser salvos con tu vida, Señor. Queremos que tu vida, Señor, nos santifique, Señor, en nuestra parte alma también, Señor. Que seamos reconciliados en nuestra parte alma, que seamos justificados en nuestra parte alma, para que al final, Señor, seamos gloriosos para ti, Señor, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que seamos guardados irreprensibles para tu venida, es decir, llenos de esa salvación tan grande, Señor, que alcancemos a experimentar tu vida en todo nuestro ser, Señor, así como lo debe de ser los ministros del nuevo pacto, Señor. Debemos ser ministros que están siendo saturados, llenos con tu vida, Señor, para que esa vida pueda ser ministrada a los demás. Ayúdanos, Padre Celestial. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por los que estamos aquí presentes. Sabemos que tú, Señor, lo vas a hacer a través, Señor, de esa preciosa vida que tenemos dentro, que eres tú, Señor. Y lo vas a hacer a través de tu palabra, tu palabra, tu palabra, Señor. Gracias por nuestros hermanos, Señor, Padre Celestial, que no pudieron estar con nosotros. Sabemos que tú ahí, en lo más secreto, estás trabajando, Señor. Que oramos por ellos para que tú los bendigas. Oramos por todos nuestros hermanos, Señor. Gracias porque tuya es la obra, Señor. Tú lo vas a hacer, Padre. Confiamos plenamente en ti. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden decir gracias por tu palabra, Señor? Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por estos tiempos maravillosos, Señor. Gracias porque, Señor, también después de esta reunión tenemos una comunión, Señor. Estamos invitados, Señor, a partir el pastel con Eli. Sabemos que tú eres la vida. Y aquí, Señor, celebramos la vida que tú nos das. Y tú le has dado un año más de vida, Señor. Tú lo has cuidado en este año, Señor. Aunque sabemos que a medida que cumplimos años, la vida se nos acaba. Pero, Señor, gracias porque hasta este año tú le has permitido vivir, Señor, a Eli. Gracias por Luz, gracias por Juan, sus padres, Señor, que con todo el amor y la alegría
han preparado una cena, Señor, para que convivamos con ellos y demos gracias a ti por la vida de Ali. Bendecimos a Ali y te pedimos que lo bendigas, te pedimos que lo cuides, que lo guardes, que a medida que él vaya creciendo, Señor, se vaya enamorando más de ti, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Despídenos en paz y tú recibes la gloria por siempre. Amén y amén.